Domiciano lo persiguió. Una sola palabra habría salvado su vida. No la dijo, una sola palabra. Eso era todo lo que necesitaba decir. Y viviría. Sus hijos seguirían siendo herederos del imperio. Su esposa no sería exiliada. Su futuro permanecería intacto. Una palabra. Sí, renuncio. No la dijo, y Roma lo decapitó. No era un esclavo, no era un rebelde, era cónsul, primo del emperador. Los hijos que había criado llevaban los nombres de la dinastía imperial, Domiciano, Vespasiano, porque iban a heredar el trono. Todo eso desapareció por su silencio. ¿Por qué? ¿Qué sabía que hacía la muerte mejor que una sola palabra? La respuesta empieza 27 años antes, cuando los cristianos pensaron que la pesadilla había terminado. Nerón estaba muerto. La persecución había acabado. Durante casi 3 décadas, bajo Vespasiano, bajo Tito, la iglesia creció en paz. Pero Domiciano no era su padre, no era su hermano. Exigía algo que ellos jamás pidieron: adoración. Mientras vivía, Dominus et Deus, Señor y Dios, y en el año 95 descubrió algo que destrozó su control. El cristianismo había llegado a su propia familia. Flavio Clemente, su primo, el cónsul, el padre de los herederos, cristiano, no en secreto, no en las sombras, lo suficientemente abierto para que alguien lo denunciara. Y cuando Domiciano lo supo, no hubo juicio, no hubo defensa. Solo una pregunta: ¿renuncias a Cristo? Clemente no respondió. Su esposa, Flavia Domitila, fue exiliada a una isla desolada, separada para siempre de sus hijos pequeños. Su hija, también llamada Domitila, eligió el exilio con su madre, una joven, toda la vida por delante. Pudo haber negado, pudo haberse salvado. No lo hizo. Los 2 niños que iban a gobernar Roma perdieron sus nombres imperiales, perdieron su futuro, desaparecieron del registro histórico. Y Flavio Clemente fue ejecutado. Domiciano pensó que había ganado, que eliminando al líder destruiría el movimiento. Un año después, fue asesinado en su propio palacio, apuñalado por su propia gente. El Senado decretó damnatio memoriae el mismo día. Borraron su nombre de todos los monumentos, destruyeron sus estatuas, aniquilaron su memoria. Y la fe que intentó exterminar conquistó su imperio. Porque una cosa es matar a un hombre, otra es matar lo que ese hombre creyó. Flavio Clemente eligió con su silencio. Una sola palabra habría salvado su vida. No la dijo. Así que, capítulo 1. 27 años de paz falsa. Nerón murió en desgracia. 9 de junio del 68, 4 años después de crucificar a Pedro y decapitar a Pablo. Huyó de Roma disfrazado. Se escondió en una villa a 7 kilómetros de la ciudad. Cuando escuchó cascos de caballos, intentó clavarse una daga en la garganta. Sus manos temblaban. Su secretario tuvo que ayudarlo a terminar. Sus últimas palabras: ¿qué artista muere en mí? Los cristianos que sobrevivieron su purga deben haber pensado: se acabó. Estaban equivocados. Lo que siguió fue peor que Nerón, no inmediatamente, pero eventualmente, porque lo que vino después no fue paz, fue caos. El año de los 4 emperadores. Galba duró 7 meses antes de ser despedazado en el foro. Otón se suicidó después de 3 meses. Vitelio fue arrastrado por las calles y arrojado al Tíber. 4 emperadores, 4 muertes violentas, todo en 12 meses. Decenas de miles murieron en guerras civiles, y en el caos los cristianos simplemente no eran prioridad. Las leyes de Nerón permanecían vigentes, pero nadie las aplicaba. Entonces llegó Vespasiano, un soldado de carrera que trajo algo que Roma necesitaba: estabilidad, no gloria, solo gobierno competente y despiadado. Reconstruyó el templo de Júpiter, comenzó el Coliseo, estabilizó la moneda, fortaleció las legiones. Ignoró a los cristianos.
no por misericordia, por indiferencia. Para él eran irrelevantes. Una secta judía menor gobernó 10 años, y en esos 10 años la iglesia creció en silencio. Creyentes que habían huido regresaron, nuevos conversos se unieron, iglesias en casas se formaron en las insulae. La fe se extendió por testimonio personal, por actos de bondad que hacían que paganos preguntaran. Cuando Vespasiano murió en el 79, su hijo Tito lo sucedió. Reinó solo 2 años. El Vesubio entró en erupción. Roma ardió de nuevo. Una peste estalló, y aún así Tito no culpó a los cristianos. Se enfocó en reconstrucción. Murió en el 81. Los romanos lo lloraron. El Senado lo deificó, y su hermano menor, Domiciano, tomó el trono. 27 años. Desde la muerte de Nerón hasta el año 95, 27 años en los que el cristianismo creció sin ser molestado, no legalmente aceptado, pero tampoco perseguido activamente. La iglesia se extendió por cada nivel de la sociedad, a hogares de comerciantes, familias de soldados, propiedades de terratenientes, al Senado, a la aristocracia, a la familia imperial misma. Y cuando Domiciano descubrió eso, la paz terminó. Tusosa capítulo 2. El emperador que exigía ser Dios. Domiciano tenía 30 años cuando se convirtió en emperador. El hijo menor, el que siempre había sido pasado por alto. Su padre había sido general que se abrió paso al poder. Su hermano Tito había sido héroe de guerra que capturó Jerusalén. Pero Domiciano había sido mantenido en casa, roles ceremoniales, nada sustancial. Había esperado en las sombras, resentido, ambicioso, y había rumores, nunca probados, de que había apresurado la muerte de Tito. Cuando finalmente se convirtió en emperador, estaba determinado a probar que era más grande que su padre y hermano. Lanzó campañas militares. Algunas tuvieron éxito, otras fracasaron. Pero las celebró todas como triunfos. Construyó arcos, emitió monedas mostrándose pisoteando enemigos, construyó un palacio masivo en el Palatino y exigió algo que ni Vespasiano ni Tito jamás pidieron, que lo adoraran como Dios mientras aún vivía. Dominus et Deus, Señor y Dios, requería que documentos oficiales usaran ese título, que senadores lo dirigieran con nombres divinos, que ciudadanos quemaran incienso ante sus estatuas. Para la mayoría de los romanos, esto era incómodo pero manejable. La religión romana era flexible. Agregar un dios más al panteón no era crisis, era solo otro ritual, teatro político. Quemabas el incienso, decías, César es Señor, seguías con tu vida. Pero para los cristianos era diferente. No adoraban muchos dioses, adoraban uno, y ese Dios había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para los cristianos, quemar incienso al emperador no era acto político, era apostasía, era negar a Cristo, y no podían hacerlo. Durante los primeros años de Domiciano, esto no fue problema. Como su padre y hermano, ignoraba a los cristianos. Los veía como secta judía, extraña pero no peligrosa. Tenía preocupaciones más grandes: gloria militar, proyectos de construcción. El Senado, que sospechaba, lo burlaba. Ejecutaba senadores con pretextos débiles, rumores de deslealtad, acusaciones de conspiración. Pero a medida que su reinado progresaba, algo cambió. Las campañas trajeron resultados mixtos. El Senado permanecía distante. El pueblo toleraba a Domiciano, pero no lo adoraba. La aristocracia comenzó a susurrar sobre sus fracasos, sobre sus pretensiones, sobre su crueldad. Domiciano se volvió más paranoico, más sospechoso, más convencido de que enemigos lo rodeaban, y su exigencia de adoración, inicialmente simbólica, se convirtió en prueba de lealtad. ¿Estás conmigo o contra mí? ¿Reconoces mi divinidad o la resistes? La pregunta se volvió literal, peligrosa, fatal.
Y entonces, en el año 95, descubrió algo que destrozó su control. El cristianismo había infiltrado su propia familia. Flavio Clemente, su primo, el cónsul, el padre de sus herederos, cristiano. Namesats, capítulo 3, la acusación. Flavio Clemente no debía ser problema. Era familia, sangre, hijo de Flavio Sabino, el tío de Domiciano. Había crecido en la casa imperial, educado junto a Domiciano y Tito. Había escalado el cursus honorum con facilidad. Cuestor, pretor. Finalmente, en el 95, cónsul. Y sus hijos, 2 niños pequeños, habían sido designados herederos de Domiciano. El emperador no tenía hijos sobrevivientes. Había adoptado formalmente a los hijos de Clemente. Les había dado nuevos nombres, Vespasiano y Domiciano. Estos niños eran el futuro del imperio, y su padre era cristiano. No sabemos cuándo Clemente se convirtió. Las fuentes no lo dicen. Pero para el 95, su cristianismo ya no era secreto. Era conocido, observado, reportado. Alguien informó a Domiciano, alguien cercano, alguien que había visto las reuniones en la casa de Clemente, las ausencias de festivales religiosos, los signos reveladores. El cargo presentado fue ateísmo, la acusación romana estándar contra cristianos. Para romanos del primer siglo la acusación tenía sentido. Los cristianos no tenían templos, no tenían estatuas, no sacrificaban a los dioses, no participaban en la vida religiosa pública, hablaban de un reino que no era Roma, adoraban a un criminal ejecutado, afirmaban que había resucitado, que era el verdadero Señor, se negaban a jurar por los dioses, se negaban a asistir a juegos gladiatoriales. Vivían como si los dioses no existieran. En una sociedad donde religión y política eran inseparables, esto era visto como amenaza al Estado. Pero el cargo de ateísmo fue emparejado con otra acusación: vivir según costumbres judías. El historiador Dion Casio registró ambos cargos, y los eruditos han entendido lo que esto significaba. Clemente se había convertido en cristiano. El cristianismo en el siglo I era visto como secta del judaísmo. Los romanos no distinguían completamente entre judíos y cristianos, así que vivir según costumbres judías era lenguaje codificado. Clemente había abandonado los dioses de Roma, había abrazado una fe oriental, se había alineado con un movimiento que Roma intentaba suprimir, y lo había hecho abiertamente. Lo suficiente para que la gente lo notara, para que los informantes lo confirmaran. Y cuando la acusación llegó a Domiciano, la respuesta fue rápida y brutal, porque esto no era solo sobre religión, era sobre lealtad, sobre control. Clemente, al convertirse en cristiano, había declarado lealtad a otro rey. Había dicho que Jesús era Señor, no César, no Domiciano. Y para un emperador paranoico que ejecutaba senadores por sospecha, esto era traición. Nasitro, capítulo 4, el precio del silencio. Clemente fue arrestado, también su esposa, Flavia Domitila. No sabemos las circunstancias exactas, si soldados llegaron de noche, si fue capturado en el foro, si fue convocado al palacio, pero sabemos esto: no hubo juicio, no hubo defensa, no hubo apelación. Según Suetonio, Domiciano actuó por la más leve sospecha. Tenía la acusación, tenía el rumor, y eso era suficiente. Clemente fue condenado. Sentencia: muerte por decapitación, rápido, limpio, eficiente, el método tradicional para ciudadanos romanos de alto rango. Pero seguía siendo ejecución. No hay registro de sus momentos finales, ningún discurso dramático, ninguna confesión pública, ninguna declaración desafiante, solo silencio. Y ese silencio se convirtió en su testimonio, porque pudo haberse salvado. Una palabra: sí, renuncio a Cristo, y habría caminado libre.
Sus hijos habrían conservado su posición, su esposa no habría sido exiliada, su futuro habría permanecido intacto, pero no la dijo. Y Roma lo decapitó. Domitila fue perdonada de ejecución, pero condenada a algo peor: exilio. Fue enviada a la isla de Poncia en el mar Tirreno, una roca árida a 100 kilómetros al sur de Roma, sin ciudades, sin civilización, solo aislamiento. El historiador Eusebio de Cesarea, escribiendo en el siglo IV, registró que fue exiliada en el año 15 de Domiciano por su testimonio de Cristo. Jerónimo, escribiendo más tarde, agregó un detalle. Según la tradición, 3 siglos después, los cristianos aún visitaban la isla para ver la celda donde había sido encarcelada. Fue separada de sus hijos pequeños, desterrada a un lugar donde probablemente moriría sola, y aceptó esto en lugar de negar a Cristo. Su hija, también llamada Domitila, sufrió el mismo destino. Era joven, toda su vida por delante. Pudo haber negado la fe de sus padres, pudo haber afirmado que había sido criada cristiana, pero ya no creía, pero fue al exilio con su madre. Los hijos que iban a gobernar Roma fueron despojados de sus nombres imperiales, removidos de la línea de sucesión. Desaparecieron del registro histórico. La familia entera fue destrozada. Pero no fueron olvidados, porque su elección, silenciosa, costosa, irreversible, se convirtió en testimonio que resonó a través de los siglos. Probaron que el cristianismo no era solo para pobres y sin poder. Había alcanzado a las familias más ricas de Roma, a la casa imperial misma. Y cuando fueron forzados a elegir entre Cristo y César, eligieron a Cristo. Tato, capítulo 5. Los otros. Flavio Clemente no fue el único. El año 95 no fue incidente aislado. El descubrimiento de Domiciano desencadenó una purga. Acilio Glabrión, cónsul en el 91, de una de las familias más antiguas de Roma, Dion Casio y Suetonio registran su destino. El cargo, ateísmo, pero Glabrión también fue acusado de luchar con bestias salvajes. No era metáfora, fue literal. Domiciano, en un festival en su villa, había forzado a Glabrión, un cónsul en ejercicio, a entrar a la arena y luchar contra un león. Se suponía que fuera humillación, una forma de que el emperador afirmara dominio. Pero Glabrión mató al león, limpiamente, con golpes tan precisos que la multitud aplaudió, y Domiciano se enfureció, porque Glabrión había tenido éxito donde se suponía que fallara. Fue ejecutado, oficialmente por ateísmo, realmente por ser demasiado capaz. Y hay un detalle que sugiere que era cristiano. El cementerio cristiano más antiguo de Roma estaba en propiedad de la familia Asilia en la Vía Salaria. Este cementerio, más tarde conocido como el cementerio de Priscila, contenía tumbas de mártires tempranos, tumbas de papas, frescos de escenas bíblicas, y estaba en tierra que pertenecía a la familia de Glabrión. Si la familia era cristiana, entonces Glabrión probablemente también lo era, y su ejecución en el 91 fue parte de la misma purga que reclamaría a Clemente 4 años después. Luego estaba Juan, el último apóstol viviente. Había estado con Jesús en la última cena, al pie de la cruz. Había visto al Cristo resucitado, y ahora, en su vejez, probablemente en sus 80 o 90, según la tradición cristiana, fue llevado a Roma y sentenciado a muerte. Jerónimo, en su obra De Viris Illustribus, preserva el relato. Juan fue llevado a la Porta Latina, arrojado a una caldera de aceite hirviendo, pero según la tradición emergió ileso, sin quemaduras, intacto. Domiciano, incapaz de matarlo, lo exilió a Patmos, una isla pequeña y rocosa en el mar Egeo. Era lugar de aislamiento, donde se enviaban prisioneros a trabajar en canteras o ser olvidados. Pero Juan, incluso en exilio, continuó sirviendo. Y fue allí,
según la tradición, donde recibió la visión registrada en el libro del Apocalipsis. Una visión de conflicto cósmico, de un dragón haciendo guerra contra el pueblo de Dios, de una bestia que exige adoración. No es difícil ver a Roma en esa visión, ver a Domiciano en la bestia. Cuando Domiciano murió en el 96, Juan regresó a Éfeso. Vivió hasta alrededor del año 100, muriendo pacíficamente. El emperador que intentó borrarlo es recordado como tirano. Juan es recordado como santo. La persecución se extendió más allá de Roma. En Bitinia, cristianos fueron cazados. Lo sabemos por una carta de Plinio el Joven, gobernador de Bitinia alrededor del 112. Mencionó que muchos habían sido cristianos, pero habían abandonado su fe 20 años antes bajo amenaza. 20 años antes del 112 sería el 92, en medio del reinado de Domiciano. La persecución había alcanzado las provincias. Muchos, bajo amenaza, quemaron el incienso, renunciaron a su fe. Otros se negaron y pagaron el precio. Sus nombres no fueron registrados. Fueron los fieles anónimos. La segunda persecución no fue tan espectacular como la de Nerón. No hubo antorchas humanas, no crucifixiones masivas, pero fue más calculada, más dirigida, porque Domiciano fue tras la élite. Probó que nadie estaba seguro si se negaban a adorarlo, y la razón era simple. Exigía lealtad absoluta, religiosa. Quería ser adorado. Y los cristianos le negaban esa adoración. No se inclinaban ante ningún emperador. No llamaban Señor y Dios a ningún hombre. Y en la Roma de Domiciano eso era suficiente para matarte. Non Sacro, capítulo 6. La máquina que no se detuvo. Domiciano pensó que había ganado. Había ejecutado un cónsul, exiliado mujeres imperiales, casado cristianos en el Senado. Pero cometió un error. No solo persiguió a cristianos, persiguió a todos, ejecutó senadores con pretextos débiles, confiscó propiedades, purgó el ejército, se volvió contra su propia casa, creó atmósfera de terror tan penetrante que nadie se sentía seguro, y eventualmente su paranoia creó la conspiración que temía. El 18 de septiembre del 96, un año después de que Clemente fuera ejecutado, Domiciano fue asesinado, apuñalado en su propio palacio por su círculo íntimo. Estéfano, un mayordomo de la casa de Flavia Domitila, Partenio, su chambelán, miembros de la Guardia Pretoriana, atacaron al mediodía. Domiciano estaba solo, leyendo informes. Estéfano entró con información urgente y lo apuñaló. Domiciano luchó, pero los otros entraron. Lo golpearon repetidamente y en minutos el emperador que había exigido ser adorado como Señor y Dios estaba muerto. El Senado respondió inmediatamente. El mismo día votaron damnatio memoriae, condenación de memoria. Era el castigo más severo y la única vez que un emperador reinante fue oficialmente condenado así. El nombre de Domiciano fue cincelado de cada inscripción, sus estatuas destruidas, sus monumentos alterados. El Senado ordenó que sus actos fueran revocados. Exiliados fueron llamados de regreso, propiedad restaurada. Querían no solo borrar su nombre, sino deshacer su reinado. Y tuvieron éxito. Camina por Roma hoy y encontrarás pocos rastros de Domiciano. Lactancio, el escritor cristiano que registró las muertes de los perseguidores, observó que la caída de Domiciano fue rápida y total. No solo fue asesinado en su palacio, sino que incluso la memoria de su nombre fue borrada. Y agregó, los actos del tirano fueron revocados. La Iglesia no solo se recuperó, sino que floreció aún más brillantemente. El sucesor de Domiciano, Nerva, revirtió muchas políticas. Llamó de regreso a los exiliados. Domitila y su hija regresaron de Poncia. Liberó prisioneros, restauró propiedad
Y aunque el cristianismo permaneció técnicamente ilegal, la persecución activa se detuvo. Nerva gobernó 16 meses. Fue sucedido por Trajano, y bajo Trajano la iglesia experimentó paz incómoda. Los cristianos todavía podían ser arrestados si eran acusados, pero no había purgas en todo el imperio. La iglesia se reagrupó, se reconstruyó, creció. La tumba de Domiciano es desconocida, sus monumentos destruidos, su nombre condenado, pero las tumbas de los cristianos que mató se convirtieron en lugares de peregrinación, y la fe por la que murieron sobrevivió al imperio que los mató. Pero la máquina imperial no se detuvo, solo cambió de conductor. Los cristianos habían sobrevivido a Nerón, habían sobrevivido a Domiciano, pero el conflicto entre Roma y la Iglesia estaba lejos de terminar, porque cada emperador que llegaba enfrentaría la misma pregunta que Domiciano no pudo responder: ¿qué haces con una fe que no puedes matar? Y mientras el imperio seguía buscando esa respuesta, la Iglesia seguía creciendo, en silencio, en las sombras, esperando el siguiente emperador que intentaría lo mismo y fallaría de la misma manera. Long live Christ the King.